gusto inmenso saludarlos. María Dueñas es una escritora que gracias al empate de sus palabras ha logrado coser el mundo entero. Esta española es doctora en filología inglesa y tras décadas en la academia ha decidido emprender esa aventura por la vida literaria propia. María Dueñas, qué honor tenerte en NTN 24. Gracias por estar con nosotros compartiendo hoy este nuevo proyecto Cira. No, gracias a ti y a todo tu equipo por recibirme. Es una alegría volver a Colombia después de esta pandemia que nos ha trastocado el mundo. Es de verdad un gustazo volver aquí. Empecemos por el principio. Supongo que María Dueñas, a través de la creación de Cira, ha vivido experiencias que de otro modo no hubiese vivido nunca. ¿Qué de Cira hay en María Dueñas y qué de María Dueñas hay en Cira? Bueno, yo suelo decir que poco, que muy poco, que mis personajes son pura ficción y yo me mantengo al margen de ellos. Pero quizá algo se nos escapa a la hora de escribir, aunque no queramos, no puedes poner un muro de contención, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas en la manera en las que hacemos moverse, actuar, entender el mundo, mirar el mundo a nuestros personajes que pueden tener algo de nosotros, ¿no? Quizás Cira puede tener de mí pues ese afán por no dejarse aplastar, por intentar siempre encontrar una reconstrucción, una salida positiva cuando las cosas se ponen turbias, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la vida golpea, ¿no? El no decir, bueno, estoy en el suelo y de aquí no me levanto, sino hay que seguir adelante, hay que sacar fuerza y seguimos caminando. Es que estamos en una época en la que cuesta a veces hacer uso de la palabra misma, porque estamos siempre sometidos ante el juicio del otro y si decimos feminismo, entonces agredimos a algún grupo y si no, no. Pero desde mi punto de vista, Cira es esa mujer que va más allá del feminismo de la palabra, del modo. Es una mujer que actúa, que ejecuta, que es valiente. Totalmente. Bueno, de hecho, yo ni en El tiempo entre costuras, la primera parte de su vida, ni ahora en la nueva novela Cira, yo no menciono la palabra feminismo nunca, porque yo intento ser consecuente con la época. Estamos en los años 30, años 40, la palabra no estaba en el ambiente y en el discurso cotidiano. Pero sí que es verdad, como tú dices, que con sus actuaciones, con su manera de enfrentarse a la vida, nos va dando lecciones o nos va demostrando, porque tampoco ella quiere ser didáctica, pero bueno, nos va dando pequeñas lecciones de vida de cómo abordar todas esas cuestiones que a las mujeres nos interesan, que nos preocupan y que nos estamos intentando resolver, sobre todo en las últimas décadas, aunque todavía nos queda camino por hacer, ¿no? Por Cira ahora, por ejemplo, en esta nueva parte de su vida tiene un hijo, pero a la vez adora a su niño, quiere cuidarlo, quiere darle lo mejor, se muere por él. Pero a la vez ella quiere tener un lugar propio en el mundo, quiere tener una representación significativa en el día a día, no quiere estar únicamente en su casa dándole al bebé la papillita o el biberón, ¿no? Entonces todas esas cuestiones que después nos ha planteado el feminismo posteriormente, cómo conciliar una cuestión con otra, ¿no? Cómo las mujeres salir de los papeles tradicionales y avanzar hacia adelante en otras posiciones de más representatividad, de más poder, pues todo eso a pequeña escala ya está en esta Cira de hace 70 años. Impresionante. Ha pasado ya un año desde que Cira despegó. Esto sin duda tenemos mil maneras de catalogar el éxito hoy para las personas. Pero creo que además de este tipo de encuentros, Cira te ha debido sorprender de muchas otras maneras en este año. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta novela ya al aire? Bueno, yo no tenía muy claro del todo, tenía la esperanza y tenía la ilusión de que los lectores que ya disfrutaron El tiempo entre costuras volviesen a reencontrarse con la misma Cira en un periodo de su vida en el que ella ha cambiado enormemente, pero mantiene su esencia, mantiene su alma, ¿no? aquel carisma que cautivó a tantos lectores hace ya 12 años con la primera parte. Pero bueno, me quedaba todavía un poquito la incertidumbre de ver qué iba a pasar, ¿no? Que si yo tenía esa ilusión, pero no sabía cuando los libros llegasen a las librerías y después a las manos de los lectores cómo iban a interpretar esta nueva Cira, si iban a hacer la suya otra vez, si iban a pensar que era una Cira consecuente con la anterior o si les iba a desencantar en cierta forma.
Pero no, por fortuna la aceptación fue magnífica desde el principio. Todo el mundo lo ve como una evolución muy orgánica, muy natural del personaje. Asumen que ha pasado el tiempo, que la historia se ha movido hacia adelante, la gran historia de la humanidad y su historia personal y particular también. Entonces, en ese sentido, bueno, pues me he sentido muy reconfortada con la aceptación. Me tiene muy impresionado porque estuve revisando para hacer esta entrevista algunas otras charlas que has tenido con otros periodistas y qué fuerte que hayas tomado distancia del tiempo entre costuras y de esa Cira y hayas dicho, no voy a pensar en nada de esto, me voy a sumergir en este universo. ¿Eso no es un riesgo muy grande, María? De pronto apelar a esa memoria que a veces se vuelve como un mal amigo. Sí, pero yo sentía que era lo que necesitaba para plantarme ante el texto. Ni volví a leer El tiempo entre costuras, el libro que yo escribí, ni volví a ver la serie de televisión. Era simplemente con mi memoria y con mis sensaciones que quedaron del ayer, con lo que afronté este nuevo reto de encararme a la nueva etapa de Sira. Y no, yo era lo que, digamos, hay veces que tienes que tomar decisiones que son un poco viscerales casi, ¿no? Y casi como orgánicas casi. Y yo creo que era lo que necesitaba, escribir desde un poquito de distancia, no solo de la distancia de los años transcurridos, sino de que mi posición también fuese un poco distante con respecto a la primera parte. Yo te quiero invitar a hacer un viajecito a través del tiempo, porque tú decides dejar la academia y adentrarte en la literatura. ¿Esa academia sirvió como para formación de quién es María Dueñas hoy? ¿O de pronto fue que vio tantos fracasos literarios que dijo, yo No. tengo que ver cómo salvo un poquito lo que hay aquí? No, me sirvió muchísimo. De hecho, yo abordo mis novelas, mis obras, digamos, con unas herramientas y una metodología de trabajo que viene heredada de mi época anterior. Yo trabajé mucho tiempo como en diseño de materiales didácticos, en diseño de programaciones, donde todo está muy organizado, muy estructurado, y yo en cierta manera sigo haciéndolo eso para las novelas. Digamos que lo he reconvertido un poco, no lo puedes hacer al 100%, pero yo planifico también las novelas mucho, las estructuro, las pienso antes de sentarme a escribir, intento plantear cuáles van a ser mis objetivos, a dónde quiero llegar, con qué herramientas cuento para mover la historia, para que llegue a esos objetivos que me marco. En fin, utilizo unas ciertas estrategias que son cercanas a mi vida académica. Después investigo mucho también, para mí es importante el rigor documental. Yo escribo ficción, pura ficción, pero siempre lo ensamblo con la realidad del momento, ¿no? Planteo las coordenadas del tiempo, del espacio, cuáles eran las coyunturas de aquel entonces, y ahí dentro inserto yo mis ficciones y hago interactuar a los personajes con la realidad de aquel mundo. Entonces sí que hay mucho de la vida académica, pero creo que no se nota. Luego los lectores no ven dentro a la profesora que fui, ven una historia que se sostiene por sí misma. Digamos que la carpintería queda escondida. ¿Cómo impactó la serie El tiempo entre costuras, que es algo impresionante? Porque además es rico en detalle, se la pusiste súper fácil a los guionistas, tanto de la parte de producción como a los mismos artistas para que fueran formando sus personajes. Pero esa carpintería es muy laboriosa, es casi que un crochet con una meticulosidad impresionante. ¿Cómo en un mundo tan global, no solamente este ejercicio con El tiempo entre costuras, sino las otras novelas de María Dueñas, ¿a qué le atribuyes tú justamente que hayan logrado ese éxito, que hayan conquistado a tantos corazones, a tantos lectores? Pues yo no tengo las claves, en absoluto, pero sí sé lo que me cuentan los lectores cuando se acercan en las firmas, en las ferias, en encuentros en librerías, en bibliotecas, en cualquier sitio. Ellos me van contando lo que les parece, ¿no? Y de ahí yo me voy elaborando mis teorías, entre comillas, y yo creo que al final no hay una clave única, son mezclas de distintas cosas. Les interesa mucho el factor humano de los personajes, eso es prioritario, en este caso de Sira y en otras novelas con otros personajes, ¿no? Porque yo no intento hacer unos héroes, unas heroínas súper aguerridos, que tengan una resistencia altísima, que tengan unos objetivos grandiosos. Mis personajes son
o intento que sean como somos los humanos, con nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras incertidumbres, y bueno, nuestros pequeños momentos de gloria también, pero que tengan luces y sombras como nosotros. Y yo creo que eso hace generar una empatía grande por parte de los lectores. Después también, como tú dices, trabajo muy a fondo, pequeños detalles para que las atmósferas resulten envolventes. No solamente los grandes acontecimientos históricos de la época, sino también cosas pequeñitas, qué se comía, cómo se vestía, qué música sonaba en la radio, qué anuncios había en la calle, cuáles eran las maneras de, no sé, del saludo, del cortejo, de las relaciones humanas. Entonces, yo creo que dotar de esa ambientación de fondo hace también que las historias resulten más atractivas para los lectores. Y después normalmente les llevo a hacer, también les invito a que viajen con los personajes, viajes en el tiempo, viajes en el espacio, les llevo a otros países, a otros momentos de la historia que quedaron atrás, a entornos no tan conocidos que resultan también llamativos, exóticos o interesantes por distintas situaciones. Y entonces una mezcla de todo, el componente humano con la meticulosidad en la creación de atmósferas, con los contextos históricos, pues todo eso pasado por una especie de batidora es lo que al final yo creo que cautiva a los lectores. Esta charla me recuerda mucho a mi profesor de periodismo, Juan José Hoyos. Sí. Sí, porque él hablaba justamente de eso, del poder de las historias. Y a mí me gusta irme un poquito más allá. Las historias tienen que tener un propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de las historias de María Dueñas? Bueno, mi propósito yo creo que termina en los lectores. Todo lo que viene después, de éxitos, de reconocimientos, de no sé, un poco elevar los libros o de crítica, ya es ajeno, pero yo lo que pretendo es cautivar a los lectores. A mí no hay alegría más grande que me digan anoche por tu culpa me quedé sin dormir casi porque estuve hasta las 3 de la mañana y no podía cerrar el libro, por ejemplo, ¿no? Para mí eso vale casi más que una crítica magnífica en un gran suplemento cultural, porque es la reacción de los lectores, es cuando de verdad te reconforta y te hacen ver que tu trabajo ha estado bien hecho, ¿no? Que lo que querías lo has conseguido. ¿Qué tan importante es la crítica cuando uno es feliz con lo que hace? Porque Claro. nos lo demuestran en cada parte. Sí, no, bueno, pues siempre se agradecen las buenas críticas, cuando te critican algo que no Bueno, yo por suerte reconozco que la crítica me trata muy bien, pero bueno, te pueden comentar algo y tú haces más caso, haces menos caso, pero realmente a mí, digamos que juego al frontón con los lectores, son lo que ellos me devuelven, lo que más me interesa. Importante eso, ¿no? Yo quiero mencionar El tiempo entre costuras, Misión Olvido, La templanza, Las hijas del capitán y Sir ahora. Son 5 novelas que quizás pueden resumir la cotidianidad de una mujer o de muchas mujeres en el mundo. ¿En algún momento se te ha borrado la frontera de lo real con lo imaginario a través de tantas obras? No, para eso soy bastante cerebral. Tengo muy claro dónde termina una cosa, dónde empieza otra. Pero sí que es verdad que yo intento nutrir a mis personajes, a mis mujeres, a mis hombres a veces, con tanta carga de humanidad como sea posible, ¿no? No me suelen gustar esas novelas que son, bueno, trepidantes, en aventuras, pasan mil cosas, pero al final los personajes son como unas siluetas en movimiento, pero que no tienen aristas, que no tienen perfiles, ¿no? Yo quiero construir personajes poliédricos, que tengan mil maneras de presentarse, que no sean previsibles, que actúen de maneras inesperadas según las coyunturas, como somos los humanos, contradictorios muchas veces, ¿no? Y entonces en ese sentido, sí digamos que, bueno, puedo difuminar las fronteras entre realidad y ficción, intentando transmitir a los personajes de ficción tanta carga de realidad, de humanidad, como me sea posible. Es que es impresionante lo que dices, porque además uno de esos personajes que ves con tantos matices, tantos grises como lo somos los humanos, claro, aprende muchísimas lecciones en medio de uno y otro. Claro. Y además plantean preguntas también a los lectores, ¿no? ¿Qué harías tú en esta situación? Porque puedes decir, bueno, yo haría otra cosa, pero también entiendo que el personaje haga esto, lo comprendo, empatizo con él, con ella. Y en ese sentido sí que la lectura provoca también, y eso es algo interesantísimo, ¿no? Que la lectura también nos dé como lecciones de vida, pequeñitas lecciones de vida, porque nos
lleva a la reflexión, nos provoca que nos planteemos qué haríamos nosotros en según qué circunstancias. Y así como escondes la carpintería, escondes algo mucho más sublime que para mí es el tema de los valores, a esas reflexiones que nos llevas para aprender de los personajes. Y pasamos una pandemia que supuestamente iba a dejarnos mejor como seres humanos y no sé qué tan... No sabemos, qué, no está qué claro. tan. Luego viene la invasión de Rusia a Ucrania, luego viene el virus del mono y ni sabemos qué cosas más vendrán. Las estamos frente a un tema de las democracias, por lo menos de este lado del planeta, en unas crisis tremendas. Como escritora, María, y una mujer que también indaga tanto a través de esos matices, ¿hacia dónde crees que vamos como humanidad? Vamos, yo creo que a meter la pata siempre. Por desgracia no aprendemos. Yo, ahora os he mencionado la guerra de Ucrania, ¿no? Después de cómo quedó, que es parte de lo que yo hablo en el libro, cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto dolor, tantas muertes, tanto desastre para nada, tanto odio. No, y pensamos que después, bueno, llegó la Guerra Fría, pero ya se reconstruyó, pensamos que el mundo recuperaba la cordura, volvía a la armonía, y estamos otra vez empezando algo que podría desembocar en una tercera guerra, ¿no? No terminamos de aprender las lecciones importantes de la historia, y ahí volvemos, y con el coronavirus y con los monos o lo que nos Las venga dictaduras, después, por Dios, que tú puedes sí, creer que todavía estemos en esto. igual, y las políticas polarizadas y los enfrentamientos salvajes casi, y la intolerancia y la inflexibilidad. Es terrible que no aprendamos nunca, pero estamos condenados a repetir y a repetir y a repetir la historia. Es tremendamente triste. Es tremendamente triste, pero también en medio de tenemos la dicha de contar con autoras como María Dueñas para repasar los días con un poco más de sosiego, de mesura, sí, y poder disfrutar también y en medio de distraernos porque es entretenimiento puro, sí, pero además que deja grandes lecciones. Por eso quiero darte las gracias no solamente por este espacio, sino por regalarnos una obra literaria tan rica, tan, sobre todo, como lo dices tú, con tanta carpintería y con un ejemplo perfecto de lo que es el profesionalismo a la hora de inspirarse. No, muchísimas gracias. La verdad es que esa es una de las que estamos hablando de un mundo que tiene cosas negativas, pero también tenemos muchas cosas buenas alrededor, ¿no? Y una de las grandes maravillas que nos ofrece la vida, uno de los grandes regalos de la vida es la literatura, ¿no? La literatura que en esta pandemia nos ha acompañado, nos ha reconfortado, nos ha servido de refugio, de evasión, de entretenimiento, de lecciones de vida. Así que mientras nos quede la literatura, aunque el mundo nos dé estos sustos, yo creo que nos vamos salvando. Pues es María Dueñas quien está justamente inmersa en este mundo y regalándonos esos caprichitos de entretenimiento para los días más aciagos. Gracias por estar con nosotros. Sé que has pasado por Argentina, estás en Colombia y me imagino que siguen muchos recorridos, pero sí, quiero que sea tu mensaje que le hable a este continente. ¿Por qué tienen que conocer a Cira? Bueno, es que tienen que conocer a Cira porque a Cira ya se la quiere muchísimo en América Latina. Desde el principio salió en España la novela en 2009, empezaron las ediciones y el salto fue inmediato. Y se la acogió a Cira con tanto cariño, pero además en Latinoamérica de norte a sur, de punta a punta, del Atlántico al Pacífico, por todas partes el cariño es inmenso y a mí de verdad me encanta venir a estos países donde me siento tan querida, tan cercana, tan próxima y donde siempre estoy como en casa. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta siempre. Y a ustedes muchas gracias por estar siempre con nosotros.